Macondo Televisión presenta Samarios de Verdad, un magazine diferente que llega a todos los hogares brindándoles un informe especial en todas las secciones. Si me dicen el Samario, si me dicen el Samario, yo creo que tienen mucha razón. Y es un motivo de orgullo, y es un motivo de orgullo haberme educado en el Celedón. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Todos dicen que yo soy Samario, porque quiero mucho a Santa Marta. Televidentes, buen día. Macondo Televisión, su programadora, para que usted vea lo que tiene que ver. Con la ayuda de Dios Todopoderoso, de Jesucristo, nuestro Espíritu Santo, bendiciones para todos ustedes. Los invitamos para que ustedes analicen, compartan el contenido de nuestro próximo programa. Y a la vez les manifestamos que nos pueden constatar en nuestro correo macondotelevisión@hotmail.com. Nuestros teléfonos 300-539-2715. Con mucho gusto estamos para servirle. Macondo Televisión, para que usted vea lo que tiene que ver. Sindicatos también tienen su espacio. Profesor Humberto Cabrera Rúa, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, Enrique. Profe, en Colombia está el decreto 2277 de 1979. Explíquenle a los televidentes y a los maestros cómo se originó y cuáles son las consecuencias. Bueno, en primer lugar tenemos que remontarnos el Estatuto Docente 14 de septiembre de 1979. Por eso hay que hablar de que este 14 de septiembre de 2019 se cumplieron 40 años. Ha sido quizás la conquista más grande que ha tenido el magisterio colombiano en toda su historia. Nos tenemos que remontar a la década del 70, cuando en primer lugar el magisterio colombiano logró derrotar ya dos decretos ley que ya eran decretos, ya eran ley y habían sido expedidos por el gobierno unilateralmente, como fue el Estatuto de Galán y luego en el año 1977 el Estatuto de Durán Duzán en el gobierno de López Michelsen. En ese sentido, el magisterio colombiano, en una larga lucha en esta década del 70, logra derrotar estos dos nefastos estatutos. Y yo he planteado en mi historia que he estado acumulando frente a la historia de los 70 años de Dumas, que quizás el departamento del Magdalena puso la cuota más grande de sacrificio en esta consecución del Estatuto Docente del 2277, cuando por allá en el año 1973, ante un paro nacional indefinido de la Federación Colombiana de Educadores, en el departamento del Magdalena participó y te digo que colocó la cuota más grande de sacrificio, donde fueron suspendidos o hablando en término coloquial, echados más de 150 maestros que participaron en esta lucha, en este paro nacional, y en la cual los compañeros tenemos que recordar en la época en que en el año 1973, en plena Plaza Bolívar, el gobierno departamental le echó, por decirlo así, los caballos al magisterio del departamento del Magdalena, y donde un sacrificio que hubo, que es historia en el departamento del Magdalena y con un testimonio vivo, porque todavía la comunidad todavía vive, prácticamente la hicieron abortar y perdió su criatura en esa lucha, en la consecución, en derrotar primero esos dos estatutos, el primero de Galán y luego sí en la consecución del 2277, que prácticamente definió como carrera docente el ingreso, permanencia, capacitación, ascenso y retiro. Es decir, por eso digo que ha sido lo más grande que se ha dado en este país en carrera docente. Profesor, ¿por qué FECODE no ha mantenido una lucha para que ese estatuto siga? Si nos vemos que ya hay otro y el antiguo entra a extinguirse. Bueno, no digamos que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, como se llama ahora, no ha hecho los pasos concernientes, sino que el gobierno cada vez ha ido avanzando y ha sido más agresivo. O sea, ha venido, por ejemplo, conculcando leyes, derechos a los maestros a nivel de prestaciones sociales y a nivel de carrera docente.
tenemos que decirlo que el estatuto del 2277, hay que recordar al magisterio colombiano, al del departamento y del distrito, que fue un estatuto acordado entre la Federación Colombiana de Educadores y el Ministerio de Educación Nacional, o sea, sentado en una mesa en donde se arrojó una acta de acuerdo y una acta de desacuerdo. Entonces, en ese sentido, tenemos que ahora echar, digamos, en la década del 2000, en el año 2001, cuando sale la ley 715 del año 2000, que prácticamente cambia la ruta, voltea la ruta de la carrera docente en el magisterio colombiano. Y luego expide en el año 2002, en junio del 2002, expide el decreto 1278 de una manera unilateral, es decir, impuso al magisterio colombiano en ese 2002 un estatuto totalmente regresivo a las condiciones en que venía dándose el estatuto docente del 2277, como era el ingreso, permanencia, sus ascensos, capacitación, pero a través de estudios, por ejemplo, títulos obtenidos, licenciaturas, especializaciones, y no a través del concurso como lo estableció el Ministerio de Educación Nacional y la misma Comisión Nacional de Servicio Civil, que prácticamente echa por tierra lo que se había conseguido con el estatuto docente. El estatuto docente hay que revisarlo, es un estatuto que prácticamente está marchito, el 2277, y el 1278 es un estatuto que se está fortaleciendo. En ese sentido tenemos que hablar de que el magisterio, ese magisterio viejo que ha sobreexistido y que todavía está digamos, vivo, los poquitos que quedan, porque hay que decirlo así, porque cuando se establece la ley 1821 del año 2016, que yo he llamado la ley de la amnistía, es decir, que anteriormente el retiro forzoso daba a los 65 años, hoy en día no, la ley 1821 de esa fecha estableció que el retiro forzoso ahora es a los 70 años. Entonces, queremos decir que los rangos de edad que hay en el magisterio colombiano para este retiro ya son pocos. Es decir, ahorita mismo la Federación Colombiana de Educadores, en uno de sus acuerdos de la lucha que se dio este año y la del 2015 y el 2017, se ha conformado una comisión tripartita que debió ser instalada hace rato para hacer el estudio conjuntamente con la Federación Colombiana de la puesta en marcha de un nuevo estatuto de la profesionalización docente, que tiene que ver con cómo unificar el estatuto viejo con el estatuto nuevo. Es decir, hay dos cosas muy esenciales. Nosotros tenemos que destacar del 2277 su estructura del escalafón, que eran por todo 14 grados más 2 grados transitorios, es decir, 16 grados tenía el estatuto docente del 2277. En ese sentido, prácticamente se quedó corto el estatuto viejo, porque los compañeros que llegaron al grado 14 de ahí no ascendieron. Por esa razón, en la lucha que se avecina del nuevo estatuto, se plantea que debe ser por capacitación, debe ser por mérito y tiempo de servicio obtenido y digamos, para que el maestro como tal ascienda al escalafón sin iniciar el concurso. Pero resulta y pasa que eso amerita un replanteamiento o una reforma de la Constitución Nacional en su artículo 125, que establece que hoy en día los nombramientos y los ascensos en la carrera de los empleados públicos deben ser por mérito, es decir, por concurso. Profesor, así como los maestros en forma agresiva, en forma organizada, lucharon y conquistaron el 2277, ¿verdad? Usted dijo ahorita que el gobierno le ha cogido la delantera, ha hecho unos goles. ¿Por qué el magisterio ha permitido eso? Hombre, la lucha del magisterio colombiano, en vez de irse fortaleciendo, hay que reconocerlo. Hemos ido regresivamente, hemos estado perdiendo. ¿En qué sentido? O sea, ya, y tenemos que decirlo así como ejemplo, colocamos el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta. Vemos, por ejemplo, cuáles son los paros que hoy en día se dan. O sea, la federación, como comité ejecutivo, digamos, convoca a una Junta Nacional
donde van todos los presidentes y demás otros directivos a participar en esta Junta Nacional, donde se van a trazar las políticas, digamos, por decirlo así, de las luchas, de las reivindicaciones, de los paros que deben darse en este país. Se han dado unos contundentes paros significativos, pero los acuerdos como tales no avanzan. Es decir, prácticamente los acuerdos han sido firmados únicamente en el papel, pero si revisamos la cartilla que la Federación en su debido momento se le entregó para que cada uno de los maestros del departamento, del distrito de la Nación, socializáramos con los directivos de los sindicatos regionales qué es lo que nosotros logramos conseguir con esos acuerdos. Hoy en día eso no está pasando. ¿Por qué? Porque el maestro no se está apropiando de lo que verdaderamente consiguió. Y si el maestro se apropiara de que tiene la certeza de que consiguió mediante unos acuerdos unos derechos, vamos a mirar que el gobierno ha burlado de esos derechos, ha burlado de esos acuerdos. Y aquí, por ejemplo, tenemos que destacar, cuando digo destacar, porque es que da tristeza de ver que los paros, las marchas que hoy en último se han dado en Santa Marta han sido pobres. Y pobres porque, yo no sé, hemos sido unos críticos, digamos, en la medida en que queremos que esas críticas que se hagan es para hacer una reconstrucción del trabajo que hoy en día no se hace en EDUMA. Y te estoy hablando, y la gente se queja. Tú vas a una escuela y vas a encontrar la queja que ya EDUMA no visita las escuelas. Profe, ¿cuáles son las fallas de esa reconstrucción? Bueno, las fallas las hay de todo, desde todo el punto de vista, desde el avance agresivo que ha tenido el gobierno y sobre todo la posición de nosotros. Es decir, hoy en día, aquellos viejos luchadores que daban el todo por el todo, usted fue testigo de que en EDUMA, por decirte algo, mañana había un paro nacional, un paro departamental. Hoy en EDUMA eran las 11 de la noche, 12 de la noche, y no cabía gente trabajando la chapola, trabajando la propaganda, trabajando la publicidad para salir con todas a ese paro al día siguiente. Pero hoy vemos que no hay personas, no hay trabajo, no hay equipo, porque no se convoca. Enrique, aquí hubo una elección de delegados oficiales de EDUMA. Esos delegados oficiales de EDUMA son los encargados de respaldar a la Junta Directiva en sus tareas. Pero, ¿qué sucede? La Junta Directiva como tal no los convoca. Hay algunos compañeros que se hacen elegir con justa razón delegados de los colegios, muy diferente a los delegados oficiales. Y por otro lado, nosotros veíamos como el laboratorio para salir a un gran paro, una gran marcha, las famosas zonales. Hoy tú no ves una zonal como se hacía antes, llena de maestros, zona sur, zona centro, zona oriente, la zona de Gaira, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, se ha ido perdiendo ese calor que el magisterio del 2277 tenía. ¿Qué ha pasado ahora? Los compañeros del 1278, hay una discusión que lo que le está pasando a los compañeros del 1278, según ellos, es culpa de la Federación Colombiana de Educadores, y estamos totalmente en desacuerdo con esa posición. Llamamos a esos compañeros del 1278 a que se vinculen a la lucha. Ahora viene una lucha tenaz. Vamos a ver si es verdad que vamos a salir a pelear el nuevo estatuto de la profesionalización docente. Es decir, pues ya no podemos hablar de estatuto único, porque ya los indígenas como tal ya tienen su propia ley y su propio estatuto. Los afrodescendientes tienen su propio estatuto, es decir, ya se han ido abriendo porque ellos tienen sus propias leyes. O sea, las leyes de los indígenas es quizás una de las leyes más cerradas que hay, donde prácticamente es compleja, y esa ley como tal aplica no solamente para el grupo indígena, sino para toda la comunidad, que tiene que ver hasta con la parte educativa. Entonces, en fin, es compleja la situación que vivimos acá en este país, y creo que no vamos a descansar. Este es un país donde el magisterio colombiano, para poder conseguir las cosas, ha sido a través de la lucha, a través del calor. Y tenemos que colocar como referente a
a esta lucha. Eso no lo podemos negar y en cada momento hay que recordarlo, que los marchantes del año 1966 fueron los pioneros, los que jalonaron la lucha a nivel nacional. Y por esa lucha a nivel nacional es que sale FECODE. O sea, FECODE nace a raíz de las luchas que se vienen dando, y por eso tú te das cuenta que en la mayoría de los libros, parece cosa mentira, que a nivel internacional hay un referente mundial calificada como una de las marchas más, digámoslo así, más sonadas a nivel del mundo, como fue la Marcha del Hambre en el año 1966. Y nosotros queremos, viejo Enrique, que esos marchantes, esos compañeros que lucharon en la década del 60 con la Marcha del Hambre, los compañeros que se sacrificaron por conseguir un estatuto docente como el que tuvimos como el 22/77 de 79, los compañeros que marcharon y que pelearon por tener un Fondo Nacional de Prestaciones, es decir, esos son los maestros que nosotros necesitamos para esta nueva lucha que se avecina. Profe, ese legado que nos dejaron esos compañeros aguerridos, ¿por qué los sindicatos no lo han asumido? El caso de Dumas, usted lo decía ahorita, en los preparativos para una marcha en la Casa del Maestro no cabían los docentes. Hoy día, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es este vacío? El vacío lo hay, me perdonan, pero lo hay de dos vías. Uno, a mí me parece que se ha perdido el poder de convocatoria. Y dos, que el magisterio como tal también ha caído en esa desidia del dejar hacer y dejar pasar. Es decir, que si el gobierno dictó tal leyes, pues hay que recibirlas. Y aparte de eso, me parece que a raíz de que a nivel de los compañeros del 1278, que hoy en día son mayoría, prácticamente en los acuerdos que se han venido dando, hay la relación de una serie de primas que se han venido pagando, primas de servicio. Y lo otro es que en realidad no ha habido, no sé si la Federación Colombiana de Educadores se ha pronunciado frente a los diferentes fallos que ha presentado el Consejo de Estado, donde prácticamente viene eliminando, digamos, los reajustes de los factores salariales a los nuevos maestros. Porque ya el maestro que obtuvo su reajuste de pensión hace 10, 20 años, compadre, yo creo que está como jodido que al maestro como tal le quiten esas prestaciones sociales. O sea, al maestro del 1278 el régimen prestacional es totalmente diferente al de nosotros. Porque fíjate tú, en el mismo régimen de nosotros del 2277 está el régimen de los maestros nacionales y está el régimen de los maestros territoriales. A uno les pagan su cesantía por anualidades y a otro se lo pagan por retroactividad. Es decir, hay algo que en realidad beneficia al final de la jornada de la carrera laboral como docente, se retribuye que al menos ese docente que trabajó 30, 40 años, se les reconozca una pensión vitalicia, una cesantía definitiva, liquidada por el último salario que tuvo, multiplicado por el número de años que trabajó, totalmente diferente a los compañeros del 1278, que se lo van a liquidar por anualidades. Es una situación bastante aberrante que estos compañeros hacia el futuro no tienen nada definido como prestaciones sociales. Es decir, es preocupante esa situación. Profesor, sí, la mayoría de los docentes nuevos están en el 1278. El 2277 hay poco. Como a los maestros les postergaron el trabajo 5 años más, va a llegar el momento que el 2277 va a ser un cascarón, se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con ese estatuto cuando ya la mayoría de los maestros están en otro? ¿Qué va a pasar ahí? Yo te lo dije ahorita. La Federación Colombiana de Educadores hace rato, 2015, 2017, 2019, se montó un acuerdo para la conformación de un nuevo estatuto. Es cierto lo que tú dices, el 2277, por sustracción de materia, va a desaparecer. Tiende a desaparecer, no, va a desaparecer. O sea, cuando se acabe el último maestro del 2277, va a quedar ahí latente el 1278. Entonces, ¿qué es lo que se quiere?
que esos compañeros del 1278 al menos tengan igual o mínimas o más condiciones que los compañeros que estaban en el 2277. Bueno, ¿usted cree que sí FECODE puede adelantar esa bandera para buscar la igualdad de prestaciones entre los dos decretos? Es que, mira, primero que todo hay que hablar de las equivalencias. Como te hablo de las equivalencias, te estoy hablando de los grados que están en el 1278, cómo entrarían al nuevo escalafón. Y los grados que están en el 2277, cómo entrarían a ese nuevo estatuto docente, a esa nueva estructura. Miramos también el régimen prestacional, también hay que mirarlo. O sea, cómo es que se va al futuro, o si el gobierno va a seguir triunfando en seguir liquidando al maestro del 1278 por la bendita ley 100. Entonces, ahí es donde está, digamos, el cuello de botella, por decirlo así. Eso nos da a entender de que la pelea hoy en día no es fácil, ¿ya? Y tú lo has dicho, es una pelea a largo plazo donde debe ponerse a prueba la contundencia, el radicalismo del maestro para que se dé a entender que el magisterio colombiano todavía está luchando, todavía su lucha está constante, está bien. Porque si no, prácticamente el gobierno nos va a poner un estatuto que va a quedar el 1278 como estatuto único de la profesión docente. Profesor, saluda a los televidentes y a los maestros. Gracias, Enrique, a tu cuerpo de trabajadores. Mandamos un saludo grande al magisterio del departamento, al magisterio del distrito, que las esperanzas no están perdidas, que hay que organizarnos, hay que seguir y ahondando. Hoy, fíjense ustedes, hoy se lleva a cabo en Barranquilla elección de una junta directiva con la fusión de los dos sindicatos. Hoy se une ADEA y se une ADEP. Es decir, es lo que nosotros queremos aquí en Santa Marta, en el departamento del Magdalena, EDUMAC se fusione con el sindicato del distrito de Santa Marta. Para mis maestros, les habló Humberto Cabrera, un docente pensionado retirado, pero que todavía me considero estar presente en estas luchas. Invitamos a los compañeros a que nos organicemos y rescatemos nuestra organización sindical. Muchas gracias, feliz día. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. Evidentes, buen día. Personaje de la semana, el profesor Luis Jorge Guerrero Pavalló. Ese soy yo. Listo, profe. En su sesión, Orientación lingüística para los amantes del buen hablar. Gracias, profe. Tema para tratar en el día de hoy. A través del Facebook he recibido un mensaje, es decir, un artículo que leí, firmado por un lingüista extranjero que ni es español ni es latinoamericano. No recuerdo el nombre, la verdad, no lo fijé, pero nos decía que la lengua evoluciona y los usos incultos se vuelven cultos en cualquier momento. Por ejemplo, decía él, en la lengua castellana está la palabra aiga, que siempre fue inculta y vulgar, pero según él, la Real Academia Española ya la había aceptado y aparecía en su léxico. Falso. Hice mis investigaciones y no es cierto que la Real Academia Española haya dado paso a la palabra aiga. Es facilito. Los invito a que miren en la página de la Real Academia Española y buscan el verbo haber, su conjugación. Eso tendría que ser en el presente de subjuntivo. Tanto la primera como la tercera persona tienen, de singular, tienen haya, H-A-Y-A. Esa es la forma correspondiente. Es muy cierto que las lenguas son entes casi que vivos
y que van evolucionando. Y la lengua castellana es muy, muy especial en este sentido, porque es que ella es el producto de una evolución, pero aceptar términos como aiga sería involución. Por otra parte, escuchaba a un funcionario del gobierno distrital del legítimo defendiendo su trabajo como secretario de salud, creo que era. También lo vi por internet, por el Facebook. Y nos decía, pues estaba presentando las acusaciones que le hacía él o la secretaria de salud de Rogeles. Y él entraba a controvertir esas acusaciones. Pero entre los problemas que estaba defendiendo eran los de la financiación de los centros de salud, de la atención en salud más bien, no de la construcción, sino de la atención en salud. Y nos decía que lo que pasa es que con esos entes y las EPS se negocia. Horrible para un funcionario de alta alcurnia. El verbo negociar no existe. El verbo en lengua castellana es negociar. Entonces no se negocia, se negocia, que es lo correcto, especialmente para un funcionario de un alcalde de la calidad de Rafa Martínez. Gracias. Pasó la sesión. Orientación lingüística para los amantes del buen hablar. A cargo de Luis Jorge Guerrero Pavalló. Ese soy yo. Gracias, profe. Cajamat. Cajamat, Caja de Conversación Familiar del Magdalena, brinda a sus afiliados cultura, capacitación, recreación, vivienda y salud. Cajamat, su caja de conversación familiar. Somos parte de tu familia. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. En la calle. Televidentes, buen día. Rafael Redondo Fernández, defensor de los servicios públicos en la ciudad de Santa Marta. Rafa, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Enrique, para toda nuestra audiencia televidente, y darles un fraternal abrazo, un saludo muy merecido, y decirles que la demora del programa es porque teníamos algunos inconvenientes internos, pero que ya esto ha sido superado, y de aquí en adelante ustedes, compañeros, amigos, televidentes que nos escuchan, que están con la intención de información diaria, reciban un cordial y respetuoso saludo de Samarios de Verdad en Macondo TV. Gracias. Rafa, como usuario tenemos conocimiento que la empresa que suministra el agua potable a la ciudad de Santa Marta va a decretar un aumento para todos nosotros. ¿En qué consiste y cuál es su análisis? Para mí es demasiado arbitrario la toma de decisión sin la consulta previa de los sectores vivos y activos que tiene la ciudad. Primero, Enrique, yo considero muy particularmente como presidente de la Asociación de Vocales de Control del Distrito de Santa Marta y el Magdalena, que quien vaya a tomar esa determinación debe ir pensando, primero, en mejorar el servicio. Es que cuando usted mejora el servicio, le da capacidad al usuario de admitir cualquier aumento tarifario, pero tiene que ser consultado entre las bases y la representación de la empresa. De lo contrario, no lo puede hacer. Bueno, si la empresa toma esa decisión, ¿cuál será el accionar, el procedimiento de la asociación que usted preside? Ya estoy hablando con representantes de las diferentes juntas comunales, que son 358 en la ciudad de Santa Marta, con representantes de los ediles,
estoy hablando con algunos sectores representativos de fuerzas vivas en la ciudad y me dicen: Redondo, para luego es tarde. Basta que usted esté por delante. E incluso hemos sentido su ausencia, pero mi ausencia se debe ahorita por la cuestión política que se está llevando a cabo en el país. No quiero que mis intervenciones se tomen como politiqueras, porque siempre he estado defendiendo los intereses y derechos de las comunidades más empobrecidas que tiene Santa Marta, especialmente de los sectores sociales y populares. Allí he estado y estaré siempre, siempre y cuando se me llame para administrar justicia, para establecer convenios de pagos con los representantes de la empresa, para establecerles derecho de petición, establecer tutelas y defender en sí los derechos que le corresponden cuando los derechos de los usuarios están siendo cercenados, maltratados y destruidos por unas empresas que vinieron aquí a pelechar, a ganarse la plata a su acomodo, sin tener en cuenta que el vivir, la fortaleza y la vida misma que tienen las empresas, somos la presencia y participación de todos los usuarios de los servicios públicos en la ciudad de Santa Marta y el Magdalena. Bueno, ¿cómo ha sido el servicio que esta empresa ha prestado a los usuarios? Bueno, te puedo decir que, entre otras cosas, es una secuencia de la famosa Metroagua. Metroagua, dígase lo que se diga, nos prestó un servicio mucho mejor que lo dio Veolia y que hoy está sustituido por Smart. Mire lo que pasó en Metroagua. Metroagua a nosotros nos cobraba un precio establecido por la CRA, Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. Siempre tuvieron el cuidado de cuando ellos pedían el aumento tarifario, contaban que este aumento tenía que ser debatido por los sectores de defensores que tiene la ciudad, como son Personería Distrital, Contraloría, Defensoría del Pueblo y vocales de control adscrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Este señor como que pretende aumentar de la noche a la mañana, como lo hizo Veolia, ya sin autorización de la CRA, aumentó y nadie se dio cuenta, y muy a pesar de que yo estuve en algunos reproches, en algunos rechazos contundentes y verticales como son los que se pueden esperar de mi persona y de acuerdo a mis conocimientos en la materia, pero no hubo la participación de la gente. En esta ocasión, si el señor representante, reitero, de la empresa Smart va a darnos sorpresa supuestamente con el aumento tarifario del servicio del agua, no creo que nos vaya a sorprender mucho. Más bien lo vamos a sorprender a él. Y es mi determinación que estoy tomando desde hoy y compromiso que estoy comprometiéndome con los sectores sociales y populares de la ciudad, especialmente con los 358 barrios, que donde quiera yo les llame, por favor, a los líderes, estemos pendientes del diálogo para ver qué hacemos, pero no podemos admitir más atropello, más escasez del servicio y un servicio caro cuando no ha sido superado en lo más mínimo. Bueno, muchos líderes, muchos barrios informan que la empresa hace un racionamiento a su acomodo. A algunos barrios se la quita, a otros barrios se la pone. Dice que hay un sello político. ¿Será cierto? Eso es cierto, y ahorita se está jugando que el que es líder político de quien manda en Santa Marta o quienes mandan en Santa Marta son los que están llevándole el agua a sus sectores
sectores privilegiados que supuestamente van a votar a favor de los futuros políticos que ellos representan y que han venido representando en la ciudad. Entre otras cosas, muy mal representados. Nos hemos sentido, especialmente yo como dirigente vocal de control, adscrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en defensa de los usuarios de Santa Marta y el Magdalena. Rafael, el próximo día ya se hace el inicio a las protestas programadas para superar este impasse. Sí, desde luego, ya estamos metiéndonos, vinculándonos a los problemas que tiene Santa Marta, y allí estamos también dialogando con estos sectores de diferentes problemas que tiene la ciudad, y ellos también van a participar. Es que el problema del agua, amigo periodista, no es un problema cualquiera, es un problema de tipo fundamental. A usted le quitan el agua y automáticamente lo están matando en vida. Estoy escuchando por la radio en donde les está llegando el agua a la gente amarillenta, sucia, barrialenta. Óigame, ¿eso es lo que está consumiendo nuestro pueblo? ¿Eso será agua potable? ¿Eso será digno de pagarse? Entonces, esto quiere decir que el servicio de agua potable, entre comillas, para la ciudad de Santa Marta, SMART lo continúa prestando como un pésimo, malo y destructor del bolsillo de los usuarios de la ciudad de Santa Marta. Rafael Redondo Fernández, vocal de control, un llamado a los usuarios. Llamar a todas las tendencias cívicas activas de la ciudad. Primeramente, vamos a llamar al liderazgo de acciones comunales. Ellos son los representantes de cada comunidad y por ende les continúan los ediles, que son prácticamente zonales. Entre ellos, en representación de la comunidad samaria, yo me voy a meter de corazón a este gran problema, pero no podemos continuar aceptando tantos abusos que estas empresas prestatarias de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad de Santa Marta nos continúen prestando un servicio pésimo, deficiente, sin calidad alguna y costoso. Rafael, muchos líderes están en estos momentos pendientes de la política, en defender, apoyar a su jefe político. Desde luego, y fue por ello que no me metí en esta ocasión. Vinieron a buscarme 3 corrientes políticas, Enrique, y me di cuenta de 2 cosas. Para hacer política en la ciudad de Santa Marta necesitamos dinero, primero. Segundo, ser unos sinvergüenzas, que tenemos que estar como el perro cuando está a la presa. Cuando tú estás comiendo, el perro está a la expectativa de qué te dejan, de qué te dan. Tercero, de pronto tiene uno que ser hasta bandido y hacer lo que uno le parezca bien para sacar adelante los problemas de uno personal. Porque yo te digo, es cuestión de dignidad, amigo periodista. Que usted venda su voto, eso pesa contra la integridad suya, de su familia y la dignidad que usted ha venido representando históricamente en una ciudad como educador y como pertenecedor a una línea de comunicaciones. A usted le quedaría prácticamente grande. La dignidad es lo más grande que puede tener el hombre, y cuando usted vende su voto, automáticamente está usted vendiéndose lo que usted ha hecho en toda su vida, para usted, para su familia y para el Estado, que gira alrededor suyo. Es una vergüenza. Macondo Televisión, para que usted vea lo que tiene que ver. Gracias. Cajamat, Caja de Compensación Familiar del Magdalena, brinda a sus afiliados cultura, capacitación, recreación, vivienda y salud. Cajamat, su caja de compensación familiar. Somos parte de tu familia. Macondo Televisión está presentando Samarios de Verdad. En la calle.
Televidentes, buen día. Desde el corregimiento del Salón Zona Bananera, las cámaras de Macondo Televisión están instaladas en un templo, en una humilde residencia, pero grande en valor, porque ahí está Dios. Estamos hablando con dos mujeres, con dos hermanas, con dos creyentes, con dos mujeres vulgarmente echadas para adelante. ¿Su nombre? Carmen Charri Sandoval, ¿De dónde es usted? de Ciénaga, Magdalena. Cienaguera. Amén. Listo. ¿La hermana? Kelly Parejo López, también de Ciénaga. De Ciénaga. ¿Y de cuándo están acá? Tengo 15 años de estar aquí. Bueno, ¿qué significa para ustedes estar en la palabra? ¿Qué significa? Significa pues que nosotros tenemos en nuestra mente que por medio de que buscamos de Dios, ahí tenemos la salvación que Dios nos está brindando. Que Dios nos brinda mucho, pero que habemos unos que oímos, otros que todavía seguimos en las tinieblas, pero dándole siempre la honra a Dios de que Dios va a sacar a esas personas de ahí también, así como nos ha sacado a nosotros. A mí no me ha sacado de un mundo, digamos que de la perdición, pero le doy gracias a Dios porque me tuvo en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Por qué te tuve en cuenta? Porque es que nosotros somos privilegiados cuando Dios nos tiene en cuenta, y Dios nos tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Bueno, hermana, ¿ustedes cuándo están en el Evangelio? Tengo 19 años de conocer a Dios y de estar caminando firme para la gloria y honra del Señor, 3 años. ¿Y qué te puedo decir yo del Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación, y que tengo como contar de las grandezas de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor que su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y que estábamos muertos en deleitos y en pecados, pero Él descendió a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la salvación, para que fuéramos salvos, para darnos la vida. Pero ¿cómo sucede eso? Nosotros tenemos vida eterna cuando morimos en Cristo y resucitamos, venimos a tener la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Qué le puedo decir yo de Dios? Dios es grande, Dios me ha liberado a mí de la misma muerte y me ha rescatado de un mundo de perdición. Le puedo decir a la gente que me está viendo hoy que Dios sí transforma, que Dios cambia, que para Dios no hay nada imposible, que de lo más vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios, y que Dios es un Dios de todo, es un Dios de los indigentes, de la prostituta, del drogadicto, del alcoholista, del que está en el alcohol, y que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede transformar porque Él es el alfarero. Nosotros somos el barro y Él arma una vacía con nosotros que somos su barro, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir de Dios? Que yo le debo la vida a Dios y que tengo vida por misericordia de Dios. ¿Qué te motivó para que tú aceptaras la palabra de Dios, para que Dios reinara en tu corazón? ¿Qué me motivó, hermano? Mire, yo te puedo decir de que me motivó el mismo Espíritu Santo, porque si por mí fuera, mi fuerza fuera, yo no estuviera siguiendo a Dios. Yo estaba perdida en un mundo de alcoholismo, prostitución, drogadicción y muchas cosas terribles que te puedo decir. Pero Dios ahí siempre estuvo. Dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir yo de que, mira, ve, Dios estuvo misericordia a pesar que yo estaba haciendo lo malo delante de sus ojos y que Él no le agradaba? Aunque yo estaba en el pecado, Él estaba y sus ojos estaban puestos sobre mí, porque dice que cuando Él fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, cuando fue a destruir el mundo, vio gracia en Noé. Y por ver gracia en Noé, no destruyó el mundo, ¿verdad? Así pasó conmigo. De pronto el diablo quería destruirme, porque yo conocí a Dios a los 10 años de edad, y el enemigo se interpuso en los planes de Dios conmigo y quiso acabar mi ministerio con Dios, acabar mi vida. Pero Dios siempre estuvo ahí, porque Él desde el vientre de mi madre me guardó para Dios. Siempre estuvo ahí peleando mi vida. Era una lucha entre Dios y el enemigo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? De que Dios estuvo misericordia, porque cuando yo estaba perdida en esos deleites del mundo, fueron 2 hombres a matarme, y por la misericordia de Dios, Dios no permitió que esos hombres me mataran porque su arma no disparó. Después de eso, la muerte me estaba entrando de los pies hacia arriba, y yo le aclamé a Dios, le dije: Señor, aún en el pecado, drogada, porque mira lo que te voy a decir, aún en el pecado tú puedes clamar a Dios, porque Dios sí te va a escuchar. No que no te escucha, sí te escucha, porque es que Dios está, los ojos de Dios están sobre ti, porque el pecado es lo que lo hace que Él tenga los ojos sobre ti, porque Él dice que Él vino por pecadores, no vino por justos. Él es un Dios de los enfermos. Cuando tú estás enfermo, buscas el médico, ¿verdad?, para que seas sano. Entonces Él es un Dios de los enfermos, porque Él quiere sanarte de muchas heridas, Él quiere sanarte de muchas cicatrices que el mundo te dejó. La muerte me estaba entrando y yo clamé a Dios, yo le dije: Señor, si tú me das una oportunidad, yo te voy a servir. Y desde ese momento estoy sirviéndole a Dios. Si no me arrepiento de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y gracias a Dios tengo vida, aunque no es fácil, porque el Evangelio no es fácil, pero dice el Señor
que con Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es nuestro socorro, que dice la palabra del Señor que levantaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese Dios que te creó a ti, ese Dios que creó al varón, ese mismo Dios que te dice hoy que Él abra las puertas de tu corazón para que tú seas más grande aún de lo que eres, porque el que engrandece se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermana, ¿a usted qué la motivó para estar en la palabra de Dios? ¿Qué motivo? Lo bonito que se siente estar en la presencia del Señor. Porque a veces muchos no sentimos la presencia porque no disponemos nuestro corazón, ¿verdad? Pero yo dispuse mi corazón a Dios y por eso Dios ha hecho en mi vida lo que Dios le ha permitido. Usted aquí en esta humilde vivienda, ¿cómo le sirven a Dios? ¿Cómo le servimos a Dios? Aquí le servimos a Dios en oración, aquí ayunamos, aquí vigilamos. Siempre estamos hablando de la palabra de Dios. Siempre estamos ahí metidos con Dios, que vamos a buscar la Biblia, aquí está, vamos a orar, aquí estamos presentes todos. O sea, yo tengo mi casa dispuesta para las cosas de Dios a la hora que sea, donde sea. Así como estamos dispuestas cada una de nosotros, cuando vienen personas, porque Dios hace días atrás nos habló y nos dijo que aquí vendrían personas a buscar para que nosotros fuéramos orados. ¿Para qué? Para que esas personas vieran la gloria de Dios. Para que esas personas vean que por medio de nosotros ellos son sanos, por medio de nosotros ellos son libres. Ya, entonces, o sea, que la palabra de Dios no es en vano, la palabra de Dios es verdadera. ¿Cómo se llama esta iglesia? La iglesia donde yo asisto se llama Iglesia Cuadrangular. Bueno, si ustedes, Dios los ayuda, aquí pueden ubicar un templo. Claro. ¿Y qué nombre le pondría? Eso había que hablarlo, porque eso no solamente lo pondría yo, porque eso se habla entre muchos hermanos, entre el pastor, la pastora o quien esté. ¿Tú qué mensaje le brindas a las mujeres, a las personas que no se han metido a la iglesia, que no han aceptado a Dios? Que busquen de Dios, porque buscar de Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Obtenemos nuestra salvación, obtenemos vida eterna. Lo que el mundo no nos brinda, lo que el enemigo quiere que nosotros estemos en los deleites del mundo, pero Dios no permite eso. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para llevarse nuestras enfermedades, para llevarse nuestros pecados. Bueno, envíale un saludo a los televidentes de Macondo Televisión. Le mando un saludo y les dejo la inquietud, le digo a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que abran las puertas de su corazón para que reciban ese Dios grande y maravilloso que tiene muchas cosas para ellos, que solamente en Cristo encontramos la verdadera verdad, que solamente en Cristo encontramos la felicidad, ese amor que muchos no sienten, porque hay muchas personas que aunque lo tienen todo, no tienen nada porque viven amargados en su dolor, en su tristeza. Yo los invito a que conozcan ese Dios que transforma, que restaura, ese Dios, y quiero que sepas algo, que después de la vida hay otra vida. Tú tienes que decidir cuando estás en vida a qué vida vas a pasar, si a la vida de condenación o a la vida de bendición que nos espera con Cristo Jesús. Yo te hago esa invitación de que no importa en dónde estés metido, no importa en lo que estés haciendo, que solamente Cristo tiene la última palabra y Él es tu alfarero, Él es el que te va a restaurar y te va a limpiar con su sangre preciosa. Un saludo a los televidentes de Macondo Televisión. Bueno, de parte de Dios un saludo para todos los oyentes, para todos los que nos están viendo, y los invitamos a que hagan la prueba y verán que irán a quedar ahí en la prueba, en lo que Dios, en las promesas que Dios nos brinda, ¿verdad? Amén. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias. Macondo Televisión presentó su magazine Samarios de Verdad. Un recorrido por diferentes facetas de nuestra cotidianidad. Todos dicen que yo soy samario, porque quiero mucho a Santa Marta.